Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Triálogos, precisamente un gran momento, un fenómeno único. Y por supuesto, pues a todo el mundo nos da muchísimo gusto saludarlos. Les pedimos que nos escriban, amigos, precisamente este programa que lo que quiero compartir es un esfuerzo intelectual, es un enriquecimiento espiritual con anécdotas, cultura, conocimientos, precisamente también compartiendo un poco el principio de Juvenal, mente sana en cuerpo sano. Estamos en la revista Corpo Sano, y bueno, pues efectivamente el fenómeno de la revista Corpo Sano, el esfuerzo que hace la revista Corpo Sano, pues es ver la visión integral del ser humano. Por supuesto que el ejercicio, la dieta, pero ese ejercicio, esa dieta, esa buena alimentación también puede ser espiritual, puede ser mental, puede ser racional, y precisamente es lo que pedía el gran poeta Juvenal, poeta de Roma, de la era latina, en donde, bueno, pues él decía eso. Había que pensar en ese equilibrio entre lo que es la mente sana y el cuerpo sano. Precisamente eso es lo que invitaba, ¿no? Ya, que no seas un tipo fuertote, todo bien fortalecido, bien ejercitado, pero que también traiga consigo lo que sería este espíritu, este esfuerzo intelectual que venga a hacer precisamente lo que alimente el alma. Y bueno, pues precisamente para eso estamos aquí platicando con nuestros amigos. Tenemos aquí a nuestros panelistas, también pues les pedimos que nos escríbanos sus ideas, sus discusiones también, si es que tienen alguna opinión o una pregunta, por supuesto, aquí vamos a estar buscando. Yo creo que además debemos buscar darles un regalo a nuestros amigos, al que nos haga algún comentario sobre lo que sería el tema de hoy. Vamos a estar platicando acerca de la civilización del espectáculo. La civilización del espectáculo, que es un concepto porque se popularizó mucho con un libro que así se llama, La civilización del espectáculo, de Mario Vargas Llosa, que se publicó hace algunos pocos años, debe ser como unos 6 años, después de que ganó el premio Nobel. Me parece que el libro es de 2012. 2012. Y precisamente, bueno, pues nos comparte la idea de lo que es precisamente la civilización del espectáculo. Y bueno, pues vamos a presentar aquí a nuestros grandes panelistas para el día de hoy, que van a estar platicando con nosotros acerca de este tema de la civilización del espectáculo. En primer lugar, pues quiero presentar a Héctor de la Torre, nuestro gran filósofo contemporáneo. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Tocayo. Buenas noches, Armando, a Gustavo. Un gusto, un placer, un deleite estar estos martes con ustedes. Sí, a todo dar, es platicar este tipo de temas, y estar en este espacio. Muchísimas gracias. También está con nosotros Armando Cuellar, nuestro gran politólogo, académico. Buenas noches, Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas noches a todos. Pues gustosos de estar nuevamente con ustedes, platicando ahora sobre este librito de Vargas Llosa. Reflexionar acerca de ello. Claro que sí, muchísimas gracias. Y por supuesto, nuestro gran experto en geopolítica, nuestro gran experto geógrafo y economista, Gustavo Hernández Bortolini. Buenas noches, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias y con mucho gusto de participar un martes más en esta muy sana costumbre que ya se nos está haciendo a todos. Mucho gusto de estar Qué aquí. gusto, qué gusto saludarlos, a todos ustedes. Muchísimas gracias. Ya nos escribe aquí Emilio Vargas, que ahorita voy a decir aquí mis sospechas. Manda saludos diciendo buenas noches al profesor de la Torre y al profesor Bortolini. Se me hace que quiere punto. Algo, creo. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema de hoy, la civilización del espectáculo. Y bueno, pues no sé si podemos empezar, Héctor de la Torre, pues un poco cuál sería este concepto. ¿Qué es eso de la civilización del espectáculo? ¿Qué es ese concepto? ¿Qué quiere decirnos Vargas Llosa con esa idea? ¿Tú qué es lo que crees que podría Sí, ser? bueno, primero que nada me gustaría aclarar que sí, efectivamente es un libro, pero más bien es un conjunto de artículos que fueron
realizándose a lo largo del tiempo, muchos publicados en algunas revistas de manera suelta y luego ya se hace el libro. De hecho, en Letras Libres se publicó algo, y que también le va de la mano de una disputa que tuvo él con Lipovetsky sobre la alta cultura y la cultura de masas. Entonces, como que este libro redondea todas esas reflexiones que Vargas Llosa realiza en torno precisamente de más que la cultura, la civilización, que habría que matizar, que no es lo mismo cultura que civilización. Y como bien dice el apellido del libro, el espectáculo, pues él hace una crítica, creo que con algunos elementos muy rescatables y otros debatibles o otros cuestionables, en el que él presenta una especie de decadencia en el nivel cultural de esta civilización. Estamos hablando de la civilización de los últimos 20, 30 años. Él incluso utiliza el término posmoderno, que es también un término relativamente discutible, pero es a partir de, vamos a decir, los años 70, 80 y lo que va hasta el siglo XXI, o podríamos decir hasta principios del siglo XXI. Y él plantea que la cultura se ha desgastado por varias razones, pero la principal porque parece ser que el parámetro para establecer qué es la cultura o cómo valorar culturalmente algo, ahí me gustaría hacer la primera acotación en la que quizá yo no concuerdo con Vargas Llosa, reducir la cultura al arte, ¿sí? Reducir la cultura al arte. Creo que el arte es una expresión cultural, pero la cultura no necesariamente es el arte. Pero quizá más adelante abonde a eso. Pero reducir todo al entretenimiento. Y esto creo que sí es muy valioso, porque entretener no necesariamente es enriquecer. La analogía que me gustaría hacer para que se dé a entender esto que pretendo es pues una sonaja con un bebé. Un bebé yo lo puedo entretener con una sonaja y le hago movimiento y incluso hasta puedo hacer que se ría, pero no estoy haciendo que crezca, ni estoy haciendo que sea mejor. Entonces, cuando él habla de la civilización del espectáculo, parece ser que los parámetros de la belleza, los parámetros estéticos, los parámetros de la verdad, los parámetros de la cultura son más de entretener, de esta sonaja que hace que, pues, cuando tú estás entretenido, simplemente sientes que no pasa el tiempo, pero no pasa nada. Eso es lo terrible del entretenimiento. Entonces, una sonaja, por eso vuelvo a hacer la analogía, hace eso. Entonces, estoy como bebé tonto. Bueno, no es que los bebés sean tontos, pero si yo me pongo como bebé, pues soy tonto. Así, estoy divertido, estoy pasando el tiempo, pero la verdad es que no hay enriquecimiento. Entonces, él establece este criterio diciendo que el espectáculo y todo lo que hay atrás de la manera de presentar la cultura, reduciéndola al arte con el espectáculo, es de entretener y que no te aburras. Entonces parece ser que lo peor que le puede pasar a una persona que quiere cultivarse es que no se aburra. Entonces todo tiene que ser divertido, todo tiene que ser entretenido, todo tiene que ser como una sonaja para un bebé. Eso sería mi primera aportación. De acuerdo, por supuesto. Y un poco, creo que también Vargas Llosa, tal vez repitiendo un poco desde otro punto de vista tu comentario, es esa decadencia de los últimos 20 o 30 años de lo que sería la cultura, es esa banalización, esa devaluación de lo que es el concepto cultura, es lo que él propone, ¿no? Ajá. Y por eso es que habla efectivamente de un desgaste, como dices tú. Y por supuesto que lo acota dentro de su mismo texto a las artes plásticas, ¿no? Mucho está orientado a la parte de las artes plásticas, de esta banalización, desgaste, convertir la cultura en entretenimiento. Bueno, pues a ver, más o menos eso es lo que creo que podríamos partir de esa posible idea. Sí. Armando Cuellar, ¿tú qué es lo que verías como idea de lo que es la civilización del espectáculo, lo que Vargas Llosa transmite y lo que sería pues ese concepto que estamos aquí poniendo sobre la mesa? Desde luego.
como bien lo señala Héctor de la Torre, es decir, el concepto mismo de la civilización del espectáculo para Vargas Llosa define a la civilización actual. Es decir, abarca desde algunos países asiáticos hasta pues todo lo que podríamos comprender como Occidente y tercer mundo. Hasta allá, digamos, Vargas Llosa se atreve a establecer esta categoría de análisis. Esencialmente, pues intenta utilizar este concepto como eje de análisis para decir lo que a su parecer es una falla de nuestro tiempo, de lo que es una falla del capitalismo actual, que es banalizar la cultura, es decir, no quedarse única y exclusivamente en este concepto de cultura que se conoce o que él mismo reconoce como antropológica, es decir, una cultura en donde generalmente creemos que son todas aquellas manifestaciones de la vida de la comunidad, ¿no? Es la lengua, las creencias, la indumentaria, en fin, ¿no? Todo eso que a lo mejor algunos dirán es folclore, bueno, para Vargas Llosa evidentemente ha generado una serie de cultura de masas que tiende a buscar el entretenimiento último de la gente. La idea de cultura para Vargas Llosa en ese sentido, si bien la acepta, dice, o lo que él acusa, lo que él señala es que estamos tratando de que la cultura sea única y exclusivamente para divertir, de que únicamente sirva para entretener. Y bueno, la idea es buscar una manera divertida de pasar el tiempo y pues evidentemente empieza él a decantar, a reconocer que la cultura puede ser eso, pero no solo puedes agotarse en eso, porque se desnaturaliza, se desprecia en su entender. Y entonces menciona todo aquello que tiende a uniformizar o a uniformizarse como parte de la cultura, pues él no está tan de acuerdo en que sufra el mismo proceso de adopción cognitiva, un concierto de los Rolling Stones hasta la filosofía kantiana, ¿no? Es decir, a él le genera prurito, ¿no? Así decir, ¿cómo es posible que le den el mismo tratamiento, ¿no? En la televisión, a un programa de ópera y respecto a un programa de los Beatles o de Rompan Todo en Netflix, ¿no? Digamos, es un poco la tesis central que maneja el texto de Vargas Llosa. A mi entender, y bueno, a partir de lo que también comenten ustedes más adelante, me parece que Vargas Llosa quiere hacer una especie de fenomenología de la civilización actual. Es decir, intenta describir estructuras de nuestra civilización a partir de una experiencia subjetiva, muy de él, una experiencia subjetiva de lo que es nuestra civilización, considerando una idea del espectáculo, ¿no? De lo que nos entretiene, lo que nos hace ver y observar como actuantes. Me parece, y lo digo desde ahorita, que este ensayo de Vargas Llosa es más o lleva un título de mercadotecnia intelectual. Me parece más un arrebato cascarrabias de la programación que tiene en su televisión. Digamos, si bien es cierto, él hace una discusión de una serie de teóricos que me parece que han sido más profundos en su reconocimiento del concepto, me da la impresión de que no lleva el término más allá de lo que estoy comentando y de lo que más adelante, si ustedes así lo prefieren, podemos comentar a partir de otros autores. Héctor mencionó algunos, ¿no? Lipovetsky, desde luego, es uno clave con la era del vacío, pero vamos, no es el único. Yo podría incluso adicionar a estos que propone Vargas Llosa a Marshall Berman para poder entender lo que es la modernidad y a Giovanni Sartori desde el punto de vista de la política, ¿no? Pero yo lo mencionaré más adelante. Sí, por supuesto. Yo aprovecho tu adelanto. O sea, yo creo que efectivamente Vargas Llosa sí está hablando desde un pedestal y comete una serie de errores o de desvíos.
creo que eso lo veo sobre todo en una falta de rigor en ciertos aspectos. Veo, por ejemplo, el tema de que llama posmoderno, y ese término es arrastrado desde los años 40, ¿no? 50, 60, ya todo es posmoderno, ¿no? Y yo creo que habla también de la no inclusión, la no apertura. Él no quiere abrir el concepto de cultura a aquellas expresiones que no estaban incluidas dentro de la cultura, lo cual también, pues él dice, es que esto no es cultura, esto es entretenimiento, lo cual no tendría por qué estar peleado, al contrario, pues hasta las mismas obras de teatro de la antigua Grecia, que podrían ser un reconocido evento cultural, de interacción, además de varias personas, entre otras el público, la verdad es que también pues era un tema de entretenimiento. Entonces también ese rollo de meter el entretenimiento como un indicador de que esto no es cultura, pues me parece bastante satinado. Porque también te voy a decir una cosa, dentro del desprecio por hablar de los Rolling Stones o de no incluir eso como cultura, pues de repente dice, desprecia cosas que al final pudieran también decir, ¿y esto por qué no va a ser cultura? Son yo creo que expresiones en las cuales el hombre ha incorporado valores, ha incorporado comunicación, ha incorporado mensajes, y además el mensaje no nada más es necesario dentro de lo que sería una expresión artística. Pero bueno, pues un poco ese es yo creo que también coincido, hago eco a ese comentario de que haces tú, en donde también no es la banalización de la cultura, tampoco es un tema nuevo. Es un tema pues que bien podremos haber aplicado a los años 60, 50, donde había expresiones que también decías, oye, esto que esto es comercio, esto es mercadotecnia, ¿no? Andy Warhol haciendo la sopa Campbell's, y sinceramente al final aquí también hay que incluirlo dentro de las expresiones culturales, y a lo mejor es cierto, a lo mejor sí hay que incluirlo. Entonces, al final, de repente termina siendo una frontera bastante difícil de definir, pero pues sí, la trata de definir a alguien que de repente también creo que ha estado en un pedestal. Pero bueno, me adelanto y le robo tiempo a Gustavo Hernández. Gustavo, cuéntanos tú cuál sería tu opinión acerca de este concepto de la civilización del espectáculo. Muchas gracias. Pues mira, definitivamente estamos coincidiendo, ¿no? Desde luego, al leer a Vargas Llosa, uno tiene que efectivamente hacer un esfuerzo por tratar de entender. Desde mi punto de vista me parece simple y sencillamente un ensayo de carácter elitista, incluso así lo manifiesta. Pareciera que la cultura, ¿no? Como él lo dice, está sufriendo una metamorfosis, ¿no? Incluso él habla de que el concepto de cultura está sufriendo una metamorfosis porque estamos dejando de ir a museos, porque estamos dejando de ver escultura, pintura, literatura, y que esa es la cultura, digamos, de la élite de la sociedad, no necesariamente de estos grandes conjuntos de la masa social, como lo decían por ahí mis compañeros. Eso me parece ya de entrada que desde mi punto de vista no es algo con lo que yo de manera personal pueda coincidir. Me parece que efectivamente él lo dice claramente, incluso habla de manera muy clara lo del rock, lo del rap, una serie de expresiones culturales desde mi punto de vista que desde luego han abonado, y a mí sí me parece que es un proceso de metamorfosis, pero entendido en este devenir moderno, porque incluso hay una idea que parece que manifiesta, que tampoco me agrada tanto, que habla de, pareciera que estamos en un mundo muy moderno, ya, en donde la sociedad incluso está desorientada, ¿no? Está desorientada porque estamos como pensando que la cultura está dejando de ser la cultura que él tiene en su cabeza. Y bueno, pues la cultura creo que rebasa la cabeza de él y la de todos, porque efectivamente en el análisis nos damos cuenta que la cultura incluso manifiesta mucho el tema de los deportes, que es un tema que a mí me gusta mucho, el tema del periodismo. Dice, los periodistas ahora no dan noticias, sino nos dan chismes, ¿no? Entonces es un tema que a mí me llama muchísimo la atención. Habla incluso de cómo ha afectado la ciencia y la tecnología para que estemos pasando a esta cultura de masas, ¿no? Esta cultura global, el mercado mundial, cómo ha favorecido todo esto.
Y a mí me parece que lo hemos ya discutido en otros temas, que esta participación del mundo, de tener estos vínculos cotidianos tan cercanos, o sea, tan cercanos en temas tecnológicos, como lo hemos dicho ya, favorece, lo hablábamos aquí cuando discutíamos el tema de las migraciones, cómo las culturas se van favoreciendo, se van enriqueciendo, el lenguaje, ¿no? Las prácticas, el común, todo ese tipo de conductas cotidianas se robustecen actualmente en este mundo global. Y lo que, como lo manifiesta también por ahí, bueno, pues creo que la cultura que él nos, perdón, que él nos manifiesta no debería estar peleada con un buen programa de televisión, con una buena serie. Es también cultura desde mi punto de vista, ¿no? Y sin embargo, él habla, es cultura lo que es pintura, lo que es música, filosofía, y ahí pues definitivamente creo que nadie de nosotros, al menos personalmente, podría incluirlos a mis colegas que conozco bien, pues no podríamos estar en desacuerdo que eso es cultura, desde luego, ¿no? Claro que lo es, pero no deja de ser lo que yo le decía, el rock me parece que es cultura todo lo que da, ¿no? Así, hoy incluso yo tengo una hija de 12 años, entonces ella me decía, va a haber un programa en la televisión en donde van a mostrar, no me acuerdo el nombre de la cultura urbana, que iban a entrevistar a unos representantes de una cultura urbana y que les iban a hacer unas preguntas de cuáles son sus formas de conducirse, incluso cómo empiezan a hacer amistad, cómo se empiezan a vincular. Vamos, si eso no es cultura, me parece que pues yo simplemente no coincido con esta primera participación. Lo que quiero decir es, me ha costado mucho trabajo coincidir con estos parámetros conceptuales que él nos presenta. Sí, por supuesto. Gracias, Gustavo. Nemesio Romo nos escribe, saludos desde Los Ángeles, como siempre presente. Gracias, Nemesio, por tu mensaje. Se ve que además ya tiene aquí, frecuentemente está participando. Ahí les pedimos, amigos, que nos escriban, que nos digan sus opiniones. Betty Gutiérrez, hola a todos, buena costumbre de mente sana, en triálogos. Pues muchísimas gracias, Betty, qué gusto que nos manden sus saludos. Escríbanos, amigos, sus opiniones. Estamos hablando de la civilización del espectáculo, y bueno, pues aquí ya se mete el concepto de cultura, de decir si existe un canon, una serie de criterios de cerca, de vallas, de dónde debe de estar la cultura, si debe estar adentro de ciertas fronteras, o la cultura de repente pues ha roto esas fronteras, porque al final también pues el fenómeno ha estado inmiscuido temas de religión, que el tema ha cambiado. Ever de la Torre también nos manda saludos a los cuatro, muchísimas gracias, Ever, por tu saludo, y coméntanos entonces, amigos, acerca del problema que estamos platicando ahorita, el espectáculo, la civilización y pues el contenido cultural. Si además estamos hablando de arte, cualquier cosa, el reggaetón podría incluirse dentro de la cultura, el felices los cuatro. Bueno, pues, al final ese tipo de rollos, ¿qué es, no? Porque más qué valores están compartiendo y qué tanto compartimos esos criterios. Yo creo que Vargas Llosa sí está muy establecido, decir, no, hay un canon, hay unas vallas, de aquí no se salga lo que es la cultura, y yo creo que también ahí coincido en que no es fácil definir, a lo mejor es inválido, es ilegítimo establecer esa frontera. Pero bueno, pues vamos a continuar con esta discusión. Héctor de la Torre, ¿tú qué es lo que comentarías aquí en esta segunda intervención sobre esto que se ha dicho de la decadencia de los últimos 30 años, pero también de esta fenomenología y también del arrebato de Vargas Llosa? No sé si es un arrebato, o sea, al final sí fue... No lo veo arrebato. Yo veo el texto muy válido y creo que da para mucho. Es verdad, muchas cosas hay que matizarlas, no hay que ser necesariamente como lo piensa Vargas Llosa, pero creo que da la pauta. O sea, creo que abre la puerta para una muy sana discusión y creo que esa es la intención que tiene Vargas Llosa, y la prueba está en que abiertamente él hizo una serie de diálogos con otros pensadores. En los puntos en los que de alguna manera yo no concuerdo con Vargas Llosa es que sí es verdad que hay una confusión entre cultura, entre arte y entre bellas artes. Me voy a dar a entender.
Voy a explicar desde mi punto de vista qué es cada cosa. Y también otro grave error, hablar de alta cultura y cultura de masas, donde se confunde la cultura de masas con la cultura popular. La cultura popular no es una cultura de masas. La cultura popular, bueno, lo pretendo explicar con más detalle, pero creo que ese es otro error. Alguien mencionaba, creo que fue Armando, el tema del folclore. Oye, de ahí emana la cultura. De hecho, la palabra folk es pueblo en alemán, y pues justamente lo decía Paul Eluard en un bello poema: para ser universal hay que ser local, ¿sí? Para lograr la grandeza en el arte, la grandeza en la cultura, pues tienes que ser el reflejo de lo que es tu cultura particular. O sea, yo no me imagino a Tamayo pintando, pues no sé, esquimales. Tiene que pintar de alguna manera sandías mexicanas o a Zúñiga, ¿no? O no me imagino a Dostoyevsky, de alguna manera manifestando una cultura ajena a la rusa. Yo lo que veo en Dostoyevsky es que está manifestando algo muy popular, muy de su pueblo, muy de su cultura. Hay un músico que a mí me encanta, que también fue sordo, que es Smetana, de origen checo, y lo único que hacía, ya quisiera cualquiera hacerlo, ¿verdad? Era incorporar la música popular de los pueblos de la ribera del Ultava, del río, y la hacía orquestal, ¿sí? Entonces, obviamente eso elevaba esa cultura. Pero, curiosamente, en esta observación que Gustavo hizo también sobre lo que propone Vargas Llosa, ir a un museo es ir a apreciar una escultura, una pintura, un cuadro, algo, y es espectacular. O sea, se cumple con lo del espectáculo. Claro, es verdad que si voy a ver una escultura o una pintura de una alta técnica, de una alta destreza, de una alta belleza, porque creo que sí hay niveles de belleza y sí hay parámetros de belleza, pues obviamente eso estaría en esa categoría de alta cultura. Pero primero me gustaría hacer esta aclaración. Cultura no es sinónimo de arte. El arte es una manifestación de la cultura, y arte no se reduce a bellas artes, porque el concepto de bellas artes, que es muy romántico, empezó con el Renacimiento, pero es muy romántico, obviamente tiene como objeto de realización la belleza como tal, pero una obra de arte tiene que tener una expresión subjetiva, tiene que tener una función simbólica, tiene que tener obviamente una técnica, es decir, una bienhechura, y pues de alguna manera también es una representación social. O sea, yo puedo entender a los griegos viendo su arte, puedo entender a los romanos viendo a su arte, puedo entender nuestra cultura viendo las manifestaciones artísticas, pero sí creo y quiero aclarar que yo sí considero que hay un grave peligro, y ese es el punto en el que hay que tomar a Vargas Llosa. Aunque se ponga en un pedestal, y creo que tiene valor para ponerse en el pedestal, a fin de cuentas es un premio Nobel, o sea, no es cualquier persona hablando de cualquier tema, creo que ahí es donde creo que sí lo tenemos que destacar, que sí se ha masificado el arte. Y la idea de esta masificación del arte es creer que cualquier cosa es una obra de arte. Mencionaste, Héctor, el reggaetón. Fíjense qué curioso, el reggaetón como tal es muy diferente en su origen a lo que ahora nos presentan como reggaetón. El reggaetón como tal, en los barrios bajos de Puerto Rico, era la forma en la que las pandillas se retaban y usaban este lenguaje un poquito violento, un poquito de pandillas, de clicas, y se retaban, se ofendían así. Así empezó el reggaetón, ¿sí? Ahora, en esta sociedad del espectáculo, pues Felices los Cuatro y Maluma, pues se vale todo. Yo sí creo que hay niveles de cultura, yo sí creo que hay niveles de arte, yo sí creo que es muy valiosa la cultura popular, pero que no hay que confundirla con la cultura de masas. Es decir, no es lo mismo que el mexicano tenga un cierto colorido, una forma surrealista de ser, sea muy lacrimógeno a veces, muy dramático, a que nos estandaricen un mundo al modo de Walt Disney,
al que nos estandaricen un mundo al modo de Star Wars, al que nos estandaricen un mundo al modo de Hollywood. Eso creo es la cultura de masa. Esa es la cultura que deberíamos de tener cuidado de decir, a ver, espérame, no todo es cultura, no porque tú me lo vendas y en esta globalización que algunos de ustedes mencionaba, no todo tiene que ser aceptado. Creo que todas las culturas populares tienen un gran valor porque la cultura es popular. O sea, aquí valdría la pregunta, ¿qué es ser culto? ¿Quién es una persona culta? Yo creo que un huichol que conoce su tradición y conoce su historia y que hace piezas con Shakira es perfectamente un hombre culto y es perfectamente coherente con su cultura. Pero claro, si le meto McDonald's y le pongo un pantalón de mezclilla y le pongo una cachucha de los Yankees, caray, ahí algo falló. Entonces yo creo que el mérito de Vargas Llosa no es tanto de que la cultura sea elitista, pero sí genera una especie de refinamiento que muchas veces no todo mundo tiene, no porque sea difícil o sea caro, pero no tiene el esfuerzo intelectual, el esfuerzo espiritual, el esfuerzo de exigencia, ¿sí? Para que no solo sea entretenimiento, sino sea crecimiento para apreciar ciertas cosas que son geniales. Es como, creo que lo cita Vargas Llosa, o sea, todos medios tenemos una idea de la teoría de la relatividad, pero no todos la entendemos. Y muchas veces eso sucede con el arte. Y volviendo a Andy Warhol, bueno, en lo personal creo que esa es la puerta, el inicio, lo decía Rothko, lo decía, eso ya es un degenere. Poner latas Campbell's como gran expresión del arte, pero del artista, pues eso es fallido. Quizá la lata Campbell's es una expresión de la cultura, de una cultura de sociedad, de consumo, una cultura de comida rápida, pero no es la gran obra de arte la lata Campbell's. Ese es el punto. Y creo que ahí es donde hay que tomar valor al texto de Vargas Llosa, que reitero, son varios textos, no es un solo texto. Quizás por eso, y concuerdo con Armando, no haya una especie de rigor, porque como son varios artículos en distintos momentos, no tiene ese rigor. Y nada más para terminar, yo diría que no toda la cultura tiene valor igual, no todas las opiniones valen igual, sí hay niveles de opinión, sí hay niveles de arte, sí hay niveles de belleza, sí hay grandes expresiones, y el riesgo es lo que decía, citado también por Vargas Llosa, porque ahorita me viene a la mente, ese gran poema de T.S. Eliot, estamos generando hombres huecos, y ese es el riesgo. ¿Sí? Que, mira, yo te voy a decir que ahí me hacen ruido algunos términos. Hablar de alta cultura y entonces lo demás, pues, que es baja cultura, y eso no es ya darle una connotación. Por supuesto, aquí hablar de que la tecnología ha masificado, pues a lo mejor eso es bueno, ¿no? También. No, pero yo no hablé de la tecnología. Bueno, ok. Vamos, es un tema que sale, y el mismo Vargas Llosa lo mete dentro de su tema, yo creo que sigue hablando acerca, con cierto desparpajo, con cierta ligereza, que dices, es que es una autoridad al haber ganado el Nobel. Precisamente también existe una responsabilidad, porque dentro de todo lo que debería de ganar es el argumento, y el argumento creo que tiene muchas partes de elitismo y de arrebatos y de desprecio, y yo creo que ese desprecio también raya el desconocimiento, O sea, no conozco cómo se hace un reggaetón, no conozco cómo se hace una serie de televisión, todas las veces que tiene que estar actuándose, todo lo que fue el armado del argumento, el armado del guión, todo lo que es el manejo de cámaras, de luces, como para despreciarlo porque el tema de repente dijo algo que no me gustó, O sea, entiendo que el reggaetón tiene dentro de todo también mensajes de misoginia o de abuso o de excesos sexuales, que puede ser que a ciertos grupos no les parezca adecuado. Pero bueno, pues un poco yo creo que es ese tema es el que yo creo que también trae consigo la expresión cultural, también el poner en cuestionamiento nuestros valores. Y bueno, pues un poco quiero meterlo en la mesa. Luis de la Torre nos dice, la cultura con mayúscula es la cultura, los demás son con minúscula, un poco coincide contigo en el hablar de una cultura, alta cultura y baja cultura. Katia Molina dice, Vargas Llosa escribió el libro antes del reggaetón, igual y hasta está arrepentido el día de hoy de lo que escribió.
Gabriel Garza, buenas noches, profesores. Ever de la Torre, se le puede llamar cultura urbana a ciertos grupos de personas como punks, rockeros, darketos, etcétera. Bueno, pues al final, a ver qué podemos sacar. Armando Cuellar, en esta segunda intervención, ¿qué es lo que tú verías como ideas a que deberíamos poner también sobre la mesa? Pues sigo pensando que Vargas Llosa, digamos, dicho pomposamente, intentó hacer una fenomenología de la civilización, es decir, hacer una descripción muy subjetiva de lo que considera es su experiencia en torno a la civilización a partir de una idea de espectáculo, ¿no? Digamos, le concedo eso, hay un esfuerzo interesante en torno a esa idea, pero no dejo de ver a un autor que hace glosa, literalmente lo digo, hace glosa de pensadores que han tratado más profundamente la idea sobre las condiciones culturales, y no solo culturales, las condiciones de existencia en el capitalismo. Entonces, si uno lo viera a esos niveles, el propio Vargas Llosa quedaría banalizado, ¿no? O sea, incluso utilizando su propia figura. Me da la impresión de que si hay algo rescatable de Vargas Llosa, es que a lo mejor pone el mirador o pone su mirilla hacia la mediocridad de lo que él considera la alta cultura, que es su propio medio, ¿no? Entonces, a lo mejor él voltea a ver digamos, a su alrededor y dice, oigan, yo ya no puedo discutir, hablar, charlar con un Thomas Mann, ¿no? En la literatura. Es decir, yo ya no veo esos grandes eruditos, ¿no? Se viene a desplome la cantidad de genios en la literatura, en la ciencia, y eso para él, pues evidentemente por la generación en la que viene, pues le genera un tremendo ruido, ¿no? Quizá incluso, pues, le advierta una especie de cataclismo cultural, pero a mí me parece que eso definitivamente, pues, no es una interpretación histórica correcta, porque además los procesos de producción cultural, pues no son simétricos, es decir, pueden pasar décadas sin que haya algo, que algo verdaderamente que lo consideren apropiado o apreciado, y en 30, 40, 50 años lo viene siendo, ¿no? Es decir, podemos poner varios ejemplos, ¿no? Bueno, si vemos en la pintura, el propio Van Gogh, ¿no? Un personaje que murió en la pobreza, un padre del impresionismo, bueno, en su época pues fue prácticamente ignorado, y a la postre se convirtió en un ícono de lo que podemos considerar un arte. Ese tipo de cosas es las que yo no encuentro como tal en Vargas Llosa. Habría que discutir si es cierto su idea de modernidad, ¿no? Es decir, en la que está él propiamente anclada. Cuando pienso en modernidad, pues evidentemente pienso en procesos, en movimientos, pienso en la ilustración, pienso en la hegemonía revolucionaria, pienso en sistemas parlamentarios, ya hablando en lo político, en liberalismo, que es tanto político como económico, pienso en separación de poderes, pienso inevitablemente en capitalismo industrial, que ya no estamos en esa etapa, pienso en la ciencia newtoniana, pienso en epistemología cartesiana, pienso la fe en la razón, es decir, hay una serie de conceptos, de etiquetas que podríamos, o quiero pensar que Vargas Llosa está encuadrado en eso, ¿no? Entonces, cuando piensa de manera moderna, dice, es que yo ya no veo ilustrados, ¿no? Yo ya no veo esa discusión apasionada por la epistemología cartesiana, ya no veo quien esté discutiendo fuertemente la filosofía de la historia. Eso, desde luego, incluye a Marx. Y bueno, y todo esto, en su sentido más amplio, es la modernidad. Pero cuando Vargas Llosa discute esa parte, pues no sé, es como un poco decirle, estoy de acuerdo, señor, pero ya no estamos ahí. Ese tren partió desde hace varios años. Ya estamos en otra etapa. Yo me atrevería a decir, está surgiendo una nueva era, una nueva forma de socializarnos y una nueva forma de integrarnos. Desde luego, las expresiones culturales, desde mi punto de vista, son una expresión justamente de esas relaciones económicas. Y entonces, si vamos a analizarlo,
pues analicémoslo entonces en toda esa formación. Todo lo que no esté dentro de lo que acabo de mencionar, tendríamos que considerarlo posmoderno entonces. Y la pregunta es esa, entonces, ¿qué es lo que estaría criticando Vargas Llosa en realidad? ¿Es la posmodernidad desde su modernidad o lo que él ve como vicios o ausencia de modernidad dentro de la posmodernidad? Perdón que lo diga así como de manera tan revuelta, pero así es como lo encuentro, y al menos veo un par de autores que me parecen fundamentales, que también debieron pertenecer a esta reflexión de Vargas Llosa, que es, uno, por una parte, es Marshall Berman, una obra clásica que utiliza de una frase extraída del manifiesto del Partido Comunista de Marx, que es: todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Es decir, esta idea de que todo lo sagrado es profano y que básicamente toda aquella forma de experiencia vital siempre se va a percibir como cambiante. Entonces, si yo le digo a Vargas Llosa, decirle, oiga, iba a ir cambiando de forma paulatina y la percepción de cambio no iba a parar. Vendrían otros filósofos también a decirlo de otras formas, como el amor líquido, la modernidad líquida, con Bauman, otros filósofos que también le han dado me parece que una destacada reflexión a este tema. Y por último, en el caso en materia política, pues es Giovanni Sartori. Giovanni Sartori tiene un texto muy recomendable, ya está un poco viejo el texto, pero se llama el Homo Videns. En este texto, el Homo Videns, es correcto. Este texto, básicamente la tesis central de este texto es que la televisión y el video, las imágenes, están modificando radicalmente y empobreciendo el aparato cognitivo del Homo sapiens, ¿no? Es decir, estamos pasando de ser un Homo sapiens a un Homo Videns. Entonces, si se fijan, podría decir que la tesis de Vargas Llosa es una derivación, ¿no?, de esta tesis central de Sartori, ¿no? Sartori, desde luego, empieza a describir que la cultura audiovisual es inculta, ¿no? Y por lo tanto no es cultura, así lo dice Sartori. No estoy de acuerdo con Sartori, ni con Vargas Llosa, pero digamos, ese libro que se dio en 1997, bien pudo haber sido, ¿no?, de alguna manera discutido para poder ir, digamos, haciendo más alta el tabique, y por eso es que me parece que más que una aportación seria al tema, pues es una glosa de una serie de autores que, bueno, que se mencionan no de manera exhaustiva, pero sí a conveniencia, ¿no? Desde un punto de vista liberal conservador, como es Vargas Llosa, ¿no? Pues desde ese punto de vista yo dejaría mi comentario. Sí, por supuesto. Se me hace que tanto Sartori como Vargas Llosa nada más recibían el canal de las estrellas y por eso hablan de esa porquería. Entonces tendrían razón, si nada más. No, pero al final también la cultura se ha abierto, y a la hora de abrirse, o sea, o entrar en competencia, también te voy a decir que la incorporación de grupos no considerados o de expresiones que de repente se han vuelto valiosas por la competencia, terminan invitándote a que veas cosas valiosas. Yo no desecharía que una serie como House of Cards o como Suits, te voy a decir que parecieran un entretenimiento y sin embargo tienen un contenido artístico, desde el guión, las mismas actuaciones me parecen geniales. Dices, oye, es que por supuesto que estás hablando de temas mundanos y de temas banales y de corrupción, pero al final termina siendo también tu día a día, y esa enseñanza, ese aprendizaje, esos valores que son parte de nuestra sociedad, yo creo que también es una contribución lejos de ser una banalización. Entonces, no sé, ahí efectivamente sí te diría que también hablar de cosas tan zafias o tan malas como el ejemplo que dije de las telenovelas, ¿no? Sin senos no hay paraíso. Pues la verdad es que sí, también es cierto, o sea, o por lo menos compartiría esa de repente ese descomponer o el utilizar un recurso que tiene tanto que de repente lo desaprovechas, no aprovechas todas sus virtudes, su talento, su capacidad. Pero ya me estoy robando tiempo de Gustavo Hernández.
comentarios. Perdón, quiero abrirte tu espacio. Gracias, muy amable, Héctor. Pues mira, la verdad es que en principio tendría que decir el comentario de Armando Cuellar me ha gustado bastante, estamos coincidiendo, porque yo inmediatamente cuando lees a Vargas Llosa, pues tienes que pensar en cuál es su marco conceptual, cuál es su marco ideológico, cuál es su marco político, y entonces ahí es donde de pronto me parece que ideológicamente no tengo tantas coincidencias con Vargas Llosa. Me parece que ese es como el inicio. Entonces, bajo esas premisas que yo mantengo, al estar revisando sus artículos, como bien dice De la Torre, bueno, pues inmediatamente me surgen una serie de ideas que veo ahí como bien lo decían, bueno, creo que su esfuerzo al menos vale para establecer algunas discusiones, ¿no? Y entre ellas, yo por aquí tomaba nota de algunas en donde me parece que son temas que deberíamos discutir producto del análisis de estas consideraciones que él nos presenta, porque nos dice que posterior a la Segunda Guerra Mundial se multiplica, así como de manera logarítmica, la industria de la diversión, siempre con el ánimo de que socialmente nos ayude a olvidar esas angustias que nos dejaron, que le dejó a esas sociedades la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, cuando uno lo ve desde esa perspectiva, me parece que solo tan comercial, solo pensando efectivamente en la industria de la diversión, yo les puedo decir que toda mi vida, ¿no? Hasta que me salí de mi casa cuando yo me casé, mi papá toda su vida fue técnico cinematográfico, tengo 2 hermanos que trabajan en la industria del cine, ¿no? Actualmente están rodando ahorita una película que dirige el muy famoso director mexicano, ahorita el que le dicen el negro, no me acuerdo, acuérdenme ustedes, el negro, sí. ¿Cómo se llama este amigo? Iñárritu. González Iñárritu, gracias, ¿no? Entonces, justo cuando estoy pensando en este tipo de industrias, finalmente el cine es una diversión, también lo es, pero es un arte, y entonces me parece que esas descalificaciones que él nos presenta, bueno, yo de manera personal, que lo digo, toda mi vida he vivido y comí del cine 32 años de mi vida hasta que viví con mis papás, ¿no? Entonces, yo comí del cine, conozco el cine, me parece, por eso yo tomaba nota, porque me parece una descalificación con la que yo definitivamente no puedo tener coincidencia, ¿no? Entonces sí me parece que por eso ver cuáles son los techos conceptuales, con qué sí podemos coincidir y con qué no tanto, me parece que ese tipo de análisis, al menos de manera personal, es importante, ¿no? Tomaba nota de otras cosas que decía aquí, que lo pensaba, lo reflexionaba mucho justo por el día de ayer, porque una de las ideas que plantea dice, la diversidad sexual pareciera que en estos momentos está como favoreciendo los crímenes sexuales en contra de mujeres, y lo reflexionaba mucho justo por el día de ayer. Entonces, es decir, yo creo que no debemos asociar, o al menos yo no puedo asociar esta libertad o esta libertad sexual que hoy tenemos, que hoy socialmente conocemos todos, y que porque tengamos esa libertad se favorezca los crímenes sexuales o las conductas que podemos no necesariamente estar de acuerdo con estas conductas sexuales, ¿no? Yo les puedo decir que mi tesis doctoral la hice justamente sobre revelar territorios del sexoservicio en la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, yo les puedo decir, bueno, en aquel momento, cuando yo hice mi tesis doctoral, el planteamiento era, los sexoservidores y sexoservidoras te preguntaban a ti en reuniones de trabajo, díganme cuál es la ley que a mí me impide vestirme como yo me quiera vestir, con un escote, con una falda corta y caminar por la calle. No hay ninguna ley, ¿no?, de participación ciudadana o cívica, de este tipo de cosas, que me lo impida. En ese sentido, yo parte de mis resultados, conclusiones de mi tesis doctoral, es que no hay ninguna relación directa entre cómo me visto y esas situaciones de crímenes incluso, o acosos y estas cosas de carácter sexual. Entonces, a mí me parece que, insisto, yo al menos de manera personal
hay algunas ideas, otras más que él manifestaba, incluso aquí, ahora que la recuerdo, es el tema de la escuela, ¿no? Habla de que los profesores, y nosotros 4 somos profesores, por eso lo planteo, dice que hemos perdido total autoridad, así que las escuelas públicas están prácticamente en el abandono. Me llamaba mucho la atención porque yo escuché en un noticiero esta semana apenas, o el viernes pasado, o sea, apenas 2 o 3 días, que la única universidad latinoamericana que aparece dentro de las 100 mejores es la UNAM, ¿no? Es un resultado que mostraron hace un par de días. En este orden de ideas, me parece que, como decía Armando, su marco, o sea, su tren ya se fue hace mucho tiempo, ¿no? Ya estamos en otro momento, no podemos seguir en esos marcos de referencia que Vargas Llosa nos presenta a la hora de escribir estos artículos. Me parece que incluso nosotros hoy, en estas formas de comunicación a distancia, de clases a distancia, hay tantas posibilidades de acercarnos a los alumnos y todos nos estamos acercando, cumpliendo con nuestras tareas, me parece que cabalmente. Entonces, yo pensaría que las escuelas públicas, privadas, no están necesariamente en una, nos la presenta, ¿no? Y me parece que estamos formando buenos estudiantes. Aquí comentarios, Nemesio Romo nos dice que tenía problemas ahí de sonido, parece que ya se arreglaron. También nos metieron aquí el comentario de la cultura urbana y los grupos de rockeros y darquetos y demás. Yo también me preguntaría, sometiendo un poco a la duda, también a mí me choca un poco el tema de Vargas Llosa. Yo lo comentaba al principio, comparto también el que no coincido, veo mucho elitismo en su posición. Sin embargo, termina también haciendo una reflexión, diciendo, oye, pero es cierto que también antes tanto el interés de los alumnos por aprender es diferente, ha cambiado. Yo no veo el mismo interés ni la misma búsqueda de conocimiento que hace 30 años. Y también, por ejemplo, en las expresiones artísticas sí veo que hay cosas súper logradas, gente súper dotada, Mozart, Vivaldi, Beethoven, que dices, oye, ahora la música orquestal no le encuentras un paralelo, no le encuentras comparativo válido. El otro día estaba escuchando un disco de YouTube que al final tiene también las canciones, pues siendo cantante, ¿cuánto tiempo se dedica este Bono y sus compositores a escribir? ¿A qué se dedican? Se dedican a hacer música. Y sin embargo hay canciones que de repente tienen problemas de rima, problemas de métrica, básicos, y dices, oye, es que la canción además no cuadra, ¿no? El señor escribe un verso que no tiene que le falta una sílaba, y su composición, pues ¿a qué se dedica? O sea, y comparas esa falta de cuidado con un trabajo tan logrado como Sor Juana, ¿no? Que dice, oye, es que ve la métrica, la metáfora, el armado, que es tan laborioso, tan esmerado, tan riguroso, que tiene una condición tan sublime y tan enorme, un monstruo, que sería esa persona, frente a estos que de repente componen cualquier vacilada que efectivamente no representó un esfuerzo. Yo coincidiría en que efectivamente también sí existen ciertos parámetros de esfuerzo o de dominio de la técnica que te deben de marcar algún elemento. Yo creo que ahí coincidiría mucho con Héctor de la Torre, con lo que dijo al principio. No sé, y sobre eso, si pudiéramos comentar algo, Héctor, pues nos quedan poquito tiempo. Creo que ese es el punto, creo que eso es lo que hay que destacar, porque en esta manera de ver con parámetros estéticos la cultura, ojo, con parámetros estéticos la cultura, creo que Vargas Llosa, más allá de que si se le fue el tren o no, sí advierte que estamos cayendo en una especie de democratización de la cultura que no necesariamente por eso tiene que darse. O sea, la cultura no es que sea democrática, la cultura es manifestación, pero hay veces que es tan postiza, tan artificiosa, tan falsa esa manifestación que nos topamos con eso que tú estás advirtiendo. O sea, no es lo mismo YouTube que Beethoven.
Por eso yo te recomendaría, no oigas a YouTube, oye a Pink Floyd, para que veas que hay niveles, ¿sí? Ya que estás en ese nivel. Y, por ejemplo, con lo que dice Gustavo, pues obviamente una de las nuevas incorporaciones del arte es el cine. Hay cosas maravillosas en el cine, que incluso Vargas Llosa las defendería, ¿eh? Pero nada más para terminar, yo diría que el riesgo es eso. Voy a usar el término, la payasada del arte, la payasada de la cultura. Me viene a la mente Yoko Ono. No sé si han visto conciertos de Yoko Ono o pinturas de Yoko Ono que dices, no puede ser, no puede ser. Y que se ha promovido. Y un ejemplo, en una bienal de arte, un artista que mucha gente elogia y que incluso puede vender sus obras, no sé si se les puede llamar obras, en miles de dólares, Gabriel Orozco, que puso una caja de zapatos en un museo, en una exposición, y dijo que eso era el fin del arte. Eso creo que son payasadas. Y creo que en parte a eso también se refiere Vargas Llosa. Decir, a ver, ¿y dónde está el parámetro estético? ¿Dónde está lo que tú me acabas de mencionar? La exigencia técnica, el esfuerzo. ¿Qué expresa eso además? Y lo peor de todo es que lo vendió en miles de dólares, ¿sí? Ahora, nada más me gustaría terminar. Creo que lo valioso de la cultura y lo valioso del arte es así como tú empezaste, que hay que cuidar el cuerpo y hay que, de alguna manera, mejorar nuestras funciones biológicas, cuerpo sano, mente sana. También hay que cuidar el espíritu y cuidar la mente y cuidar la inteligencia. Y por lo mismo, no es lo mismo comer una hamburguesa de McDonald's que una ensalada de verduras y de nutrientes y de cosas que realmente le hacen bien al cuerpo. Lo mismo habría que decir de la cultura y del arte. No todo te enriquece el espíritu. Gracias, Héctor. Armando Cuellar. Gracias. Yo terminaría diciendo, si bien es cierto, Vargas Llosa hace una advertencia que no es trivial en torno a que la cultura o un tipo de cultura, sobre todo por ciertos medios de comunicación, intentan aborregar al individuo, ¿no? Y hacerlo reaccionar de forma gregaria, ok, se lo concedo, ¿no? Eso no significa que exactamente todas las personas estén en esa situación. Vargas Llosa no distingue entre subculturas y contraculturas en su afán de tratar de encontrar una teoría totalizadora. Y eso es lo que a mí, en lo personal, no me gusta en el tono que utiliza Vargas Llosa, porque me parece que si queremos ir hacia una teoría totalizadora en torno a eso, no es con el espectáculo como se va a llegar a ella, ¿no? Y por eso es que citaba a otros autores que me parece que lo han hecho de forma mucho más lúcida, más clara, como Berman o como Sartori, en fin, otros autores, ¿no? Entonces, un poco a la pregunta que hacían también nuestros compañeros, no, Vargas Llosa no, ni siquiera toma en cuenta la contracultura como movimientos punk, movimientos hippie, o subculturas como pueden ser los emos, etcétera, ¿no? No ve esos matices justamente Vargas Llosa, y ese es un peligro cuando se trata de analizar esto. Gracias, Armando. Gustavo Hernández. Ok, pues muchas gracias. Rápidamente, nada más una idea que tomaba nota, les digo, porque me ha gustado mucho releer estos ensayos, y entonces al final me llamó mucho la atención cómo plantea que la cultura para él, ¿no? Es la que nos puede ayudar o su cultura, esa cultura que menciona muy bien Armando, es la que nos puede ayudar a atender los graves problemas sociales que tenemos en este momento en el planeta. Y dice que esta metamorfosis de cultura en la que estamos viviendo, de videojuegos, de televisión, de todas estas cosas que hemos mencionado ahora, solamente sirven a estas sociedades contemporáneas para olvidarse de sus problemas, con lo que yo, bueno, no podría estar de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Héctor de la Torre, Armando Cuellar, Gustavo Hernández, muchísimas gracias por sus comentarios, Nemesio, Ever, Gabriel, Katia, Luis de la Torre, Betty Gutiérrez, muchísimas gracias por sus comentarios, les mandamos un saludo y nos vemos la próxima semana en Triálogos para traerles otro tema así de apasionante. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Ahora vamos a ver la novela.